Hola amigos, saludos cordiales, bienvenidos todos un día más a La Ventana Esmeralda. Soy, como sabéis, Antonio Muñoz. Bueno, hoy es día 23 de abril, hoy es un día festivo en algunas comunidades autónomas como Cataluña, creo que también Aragón y por supuesto en Castilla y León. Hoy aquí conmemoramos, bueno, pues un aniversario más de lo que fue el alzamiento comunero del año 1521. Pero también es un día muy especial, particularmente para mí, porque hoy es el aniversario de mi boda con Merche, que es además a la que dedico obviamente este vídeo y que es la suministradora de numerosas ideas y propuestas que finalmente, bueno, terminan viendo la luz en diferentes vídeos a través de este canal. Hoy voy a hablaros de economía. Hoy voy a hablaros de algo que seguramente muchos de vosotros no hayáis oído hablar nunca. Porque si bien es cierto que todos, o casi todos, pues evidentemente conocemos lo que son los ciclos económicos, pues lo que mucha gente no sabe o no conoce es que, además de los llamados ciclos económicos cortos o corrientes, que oscilan entre 7 y 10 años en opinión de la inmensa mayoría de los economistas del mundo, existen además otros ciclos económicos que son calificados o llamados largos u ondas largas. Y esta tesis, esta teoría, fue esbozada por un gran economista ruso cuyo nombre fue Nikolai Kondratiev. Y es a Nikolai Kondratiev a quien se atribuye, no es que se atribuya, sino que está reconocido como tal, el economista que, digamos, entre comillas, ideó o inventó esta teoría de los ciclos largos de la economía, o también llamadas ondas largas, y conocido también con otro nombre, como las llamadas ondas K. Antes de explicaros brevemente en qué consisten estos ciclos económicos largos u ondas económicas largas, quiero hacer una breve mención de quién era Nikolai Kondratiev. Nikolai Kondratiev fue un gran economista ruso que gozó de un gran predicamento en su tiempo, estamos hablando de los años 20 del pasado siglo. Él ocupó cargos de importancia dentro del establishment económico de la Unión Soviética, pero en la época del estalinismo, pues hubo un momento que cayó en desgracia. Y cayó en desgracia porque, como todos sabemos, en el año 1929 se produjo el crack de la bolsa de Wall Street en Nueva York. Pues bien, a Nikolai Kondratiev, con argumentos económicos muy sólidos, se le ocurrió sostener la tesis de que, más allá de lo que deseaban y querían el estalinismo, pues él sostuvo que el crack de la bolsa de Nueva York de 1929 y la Gran Depresión no iba a suponer el derrumbe del capitalismo. Y eso, pues, no le gustó nada a Stalin y a sus acólitos, hasta tal punto que Nikolai Kondratiev terminó siendo arrestado, terminó siendo deportado a Siberia y terminó muriendo allí. E incluso sus teorías no vieron la luz pública hasta varias décadas después. Eso es lo que le pasa a los disidentes, lo que les pasaba. Y bueno, el tema de la disidencia no parece tan lejano ni parece tampoco adscrito únicamente a la Unión Soviética, porque algo de disidencia, bastante, estamos empezando a ver también y a vivir de manera directa en este país. ¿Qué son las ondas largas de la economía o los ciclos largos de la economía? Veréis, como os he dicho antes, un ciclo económico está considerado, bueno, pues el normal, pues como un periodo que oscila entre 7 y 10 años. Cada 7 y 10 años, pues, se produce un vaivén importante en la economía. Pero si esta es la idea general sostenida por todos o por casi todos, sin embargo, Nikolai Kondratiev se dio cuenta de que pasaban además otras cosas en la economía, que había otros ciclos
otras ondas que eran bastante más largas en el tiempo y que oscilaban entre un mínimo de 47 y un máximo de 60 años. Y él lo que hizo fue llegar a la conclusión de que esto se venía produciendo desde el año 900 de nuestra era en 18 ocasiones hasta el año 1920. Por lo tanto, él sostuvo esta tesis. Bien, mi pregunta es, que os la hago ahora a vosotros, si lo de las 18 ondas K habidas desde el año 900 hasta 1920 fueron 18, si sumamos un mínimo de 47 y un máximo de 60 años, nos vamos a un periodo de tiempo próximo a los años 80. Pero si a este le sumamos otro mínimo de 47 y otro máximo de 60, nos estaríamos aproximando muchísimo al momento actual. Y, en consecuencia, la teoría de Nikolai Kondratiev pues tendría mucho, pero que muchísimo predicamento. ¿En qué consiste exactamente esta teoría? Él sostiene que en la economía, en los ciclos de la economía, hay 4 grandes fases. Una fase de expansión, donde, bueno, pues, digamos que todo marcha a pedir de boca, todo va sobre ruedas, la inflación está muy controlada y además es pequeña, no hay desempleo, o prácticamente no lo hay, el crecimiento económico es notorio y, bueno, pues la gente vive feliz y contenta en su inmensa mayoría. Algunos identifican esta fase o incluso la califican también desde una perspectiva económica para poderla, digamos, de alguna manera describir de una manera clara y concluyente como una fase primaveral o de la primavera. Es decir, que la fase de expansión a la que hace referencia Nikolai Kondratiev sería la fase de la primavera. Habría una segunda fase que sería la del verano. Aquí ya se produce una inflexión. Todo sigue pareciendo ir muy bien. Nadie parece plantearse que las cosas puedan devenir a peor, sino que todo marcha bien, pero parece que ya empiezan a vislumbrarse algunos tímidos signos de enrarecimiento, muy pequeños todavía. Algunos pequeños síntomas indican que esa fase primaveral ya no lo es tanto, sino que ahora estamos en una fase veraniega y que a lo mejor el verano se estaría empezando a terminar. Habría una tercera fase, la fase del otoño. La fase del otoño coincide con lo que Nikolai dio en llamar la fase del estancamiento. Es decir, se produce ya no síntomas, sino que hay evidencias de que las cosas en la economía empiezan a no ir bien. Se empieza a producir un descenso en el crecimiento económico, empieza a aumentar el desempleo, la inflación se empieza a desbocar y el resto de los indicadores económicos parecen no ir precisamente por el mejor camino. Y hay una última fase, la última fase que sería la fase de la recesión o que otros han dado en denominar o en calificar como la fase del invierno. Es aquella situación en la cual, pues, los indicadores económicos han terminado por desmadrarse y la economía se empieza de una manera bastante pujante a descontrolar. Sería una situación muy parecida a la que estamos viviendo en este momento. ¿Quiere eso decir que nos encontramos ante la fase del invierno o cuarta fase a la que hace referencia Nikolai Kondratiev cuando habla de los ciclos económicos largos u ondas K? Pues muy probablemente sí. Personalmente pienso que así es. La economía tiene mecanismos internos, entre comillas, para, en la que hay una serie de vaivenes, en la que se producen fluctuaciones, donde hay momentos en donde las cosas parecen ir bien, otras no tan bien y otras mal o muy mal. ¿Por qué? Pues porque la economía es algo que está vivo, que es dinámico y que está continuamente movilizándose. Pero lo hace de una manera sincronizada, de manera que, según la tesis de Nikolai Kondratiev, esto se repite en el tiempo. Se repiten las ondas, se repiten esos ciclos económicos y siempre con esas 4 fases. Hay que decir que la teoría de Nikolai Kondratiev es una teoría que no es asumida por
la generalidad de la doctrina, digamos, de los economistas o de la economía en general. Sí ha sido defendida y avalada por importantes economistas, como ha sido el caso, por ejemplo, del profesor Schumpeter, que ha pasado a la historia, sobre todo y fundamentalmente, porque es el autor o el teórico del principio de la llamada destrucción creativa. Y también ha sido defendida la tesis de Nikolai Kondratiev por el profesor Clayton Christensen, que sostuvo la tesis de, pues si alguno la queréis ver, la tesis de la llamada innovación disruptiva. Es decir, que Nikolai no se quedó solo a la hora de defender su tesis, sino que esto está siendo estudiado desde hace tiempo por numerosos economistas y cuenta con carta de predicamento a la hora de examinarse la evolución de los ciclos económicos. Eso no quiere decir que la teoría de Nikolai Kondratiev cuente con un apoyo masivo por parte de la doctrina oficialista, pero eso no quiere decir que no se estudie y no se defienda alguno de sus argumentos y también, de alguna manera, se ataque o se contraataque por parte de otros, sosteniendo que es una teoría que está por ver que sea realmente cierta y que esos ciclos realmente se adecúen a lo que él dice. Repito, una oscilación entre 47 y 60 años sería lo que Nikolai Kondratiev llegó a la conclusión de que serían los llamados ciclos económicos largos u ondas largas, también llamadas ondas K. Pues yo ya no tengo mucho más que deciros, simplemente que, es una teoría más muy interesante. Me ha parecido que sería conveniente dedicar unos minutos para exponérosla de una manera sencilla y muy simple, como acabo de hacer, porque yo personalmente sí que había oído hablar obviamente de los ciclos económicos, pero esos ciclos económicos no habían pasado de ser lo que comúnmente se entiende por ciclos económicos corrientes, pero yo no conocía hasta hace muy poquito tiempo, hasta hace muy pocas horas, la teoría de los ciclos económicos largos u ondas K del profesor Nikolai Kondratiev. Por tanto, hoy he querido de alguna manera acercaros esta visión para que tengáis una idea mucho más amplia de la economía y que cuando oigáis hablar a alguien de los ciclos de la economía largos u ondas K, sepáis de lo que estáis hablando. Que para eso sois seguidores de este canal y para eso tenéis no solo formación, sino también criterio propio e independiente. Gracias amigos por la atención que como siempre me habéis prestado. Si queréis suscribiros al canal, os invito a que lo hagáis para que recibáis información puntual. Y a mí solo me queda ya despedirme enviándoos como siempre y hasta muy pronto mi saludo fraternal de salud y libertad.